Bueno, hola de nuevo, ¿vale? Vamos a continuar, como os digo, definiendo lo que es el aumento lateral. Repito, que es un concepto que vamos a utilizar no solamente para dioptrios esféricos, sino también para lentes y para espejos, ¿vale? Bueno, el concepto de aumento lateral, si es que esto funciona, ¿vale? El aumento lateral, vamos a denotarlo con A sub L, es una relación que hay entre los tamaños de la imagen y del objeto, ¿vale? El tamaño de la imagen I', lo tenéis aquí representado, ¿ves? Y el tamaño del objeto I. Es una relación entre esos dos tamaños, ¿vale? La expresión matemática pues sería, por tanto, I' partido I, ¿vale? Es la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Esa es la definición genérica para el concepto de aumento lateral, ¿vale? Entonces, si observamos el esquemita que tenemos y teniendo en cuenta, importante, por favor, el criterio de signo que hemos utilizado y que vamos a considerar como siempre vamos a hacerlo, aunque no nos lo digan, en rayos paraxiales, ángulos relativamente pequeños, y para poder utilizar los infinitesimos equivalentes, ¿qué se va a cumplir? Pues que el ángulo de incidencia, ¿ves? Este que tenemos aquí, es prácticamente igual, al ser paraxial, por el seno de dicho ángulo y prácticamente igual al valor de la tangente del ángulo. Entonces, si aplicamos la tangente, diríamos lado opuesto, que sería el tamaño del objeto Y, partido al lado contiguo, que en este caso sería S, ¿veis? Siendo S la distancia del vértice, que sería este punto, al punto objeto, que sería este de aquí, ¿vale? Si hacemos lo propio con el ángulo refractado, entonces si aplicamos infinitesimo equivalente, ese ángulo refractado en valor equivale prácticamente igual al seno y a la tangente de dicho ángulo. Si utilizamos la tangente, pues sería lado opuesto, que sería el tamaño de la imagen, partido al lado contiguo, que sería toda esta distancia de aquí, que es S', ¿no? Entendiendo por S' que ya hemos definido, distancia del vértice al punto imagen, que sería ese punto de aquí, ¿vale? Bueno, pues voy a borrar esto aquí para que no esté con tantas rayas rojas. Vale, pues utilizamos esto, ¿vale? Nos vamos a la ley de Snell, ¿vale? Vamos a irnos a la ley de Snell. Recordamos que sería índice de refracción en este medio n e índice de refracción en este medio n', ¿vale? Bueno, pues índice de refracción en el medio n a la izquierda por el seno del ángulo de incidencia, que es donde estamos, el medio en el cual estamos, igual a n' por el seno del ángulo refractado, ¿vale? Es la ley de Snell que ya hemos visto en clase. Sustituimos por, o haciendo uso de que los rayos son paraxiales, entonces el seno del ángulo de incidencia es prácticamente igual al valor de dicho ángulo, y el seno del ángulo refractado prácticamente igual al valor de dicho ángulo. Por tanto, ¿qué tendríamos utilizando esto? Pues que n por el ángulo de incidencia, que hemos dicho que es el tamaño del objeto, partido S, entendiendo por S, repito, distancia del vértice al punto objeto. Bueno, igual a n' por R, y lo que hacemos es sustituir R, el ángulo refractado, por este valor, ¿no? Es decir, tamaño de la imagen partido S', distancia, entendido por S', la distancia del punto O, es decir, del vértice del dioptrio al punto imagen, ¿vale? Bueno, pues ya tendremos aquí una ecuación que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? A esta ecuación se le llama invariante de Helmholtz, ¿vale? No hay que saber los nombres, ni mucho menos, ¿vale? Pero bueno, como curiosidad. ¿De qué deducimos de aquí? Si sustituimos, pues hemos dicho antes que el aumento lateral es una relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, y' partido I. Bueno, pues veis que desde aquí podemos despejar esa relación, ¿vale? I' partido I. Y lo paso por acá dividiendo, entonces es despejado una ecuación, ¿no? I' partido I, entonces sería igual a índice de refracción del primer medio n por S', partido entre n', índice de refracción del segundo medio, partido S, que sería, bueno, esa distancia que ya hemos definido varias veces, ¿vale? Bien, entonces tenemos aquí una ecuación
a partir de la definición genérica, repito, esto es una definición genérica de aumento lateral. Bueno, por lo que hemos hecho particularizar ese aumento lateral para el caso de dióptridos esféricos y tendríamos esta ecuación de aquí, ¿vale? Por tanto, volvemos a lo mismo. ¿Esta ecuación hay que saber deducirla utilizando todo esto? No hay que saber deducirla, podemos utilizarla directamente, pero recomiendo estudiar todos los análisis, ¿eh? Os va a ir mejor si lo hacéis así el estudio y no haceros un formulario y se acabó, ¿vale? Bueno, pues esto en cuanto al aumento lateral del dióptrio esférico. Ya con esto terminaríamos los dióptrios esféricos. Vamos a ver ahora el dióptrio plano, ¿vale? Entonces nos metemos ya con el punto 3, el dióptrio plano. Bueno, ¿qué es un dióptrio plano? ¿Cómo se define un dióptrio plano? ¿Vale? Sería el conjunto formado por dos medios transparentes, isótropos y homogéneos, ¿no? ¿De acuerdo? Que todas las características son iguales en todos los puntos del medio y en todas las direcciones, ¿de acuerdo? Que están separados por una superficie plana. Ahora la superficie no sería esférica, sería plana, ¿vale? Nosotros, ¿cómo podemos considerar una superficie plana? Pues podemos considerarla como una superficie esférica con un radio de curvatura infinito, ¿vale? Eso en matemáticas supongo que lo habréis tratado, ¿vale? Una superficie plana se puede considerar como una esférica pero con radio de curvatura infinito, ¿vale? Entonces eso, vamos a considerar el dióptrio plano, para llegar a la ecuación del dióptrio plano, vamos a considerarlo como un dióptrio esférico, pero con un radio de curvatura infinito. Si hacemos eso y aprovechamos la ecuación del dióptrio esférico, ¿vale? Recordad, esta sería la ecuación del dióptrio esférico, y lo que hacemos es considerar un radio de curvatura R infinito, pues esto que ocurre, que tiende a cero, ¿vale? Tiende a cero, y llegaríamos a esta ecuación de aquí, esta última, que sería la ecuación genérica para los dióptrios planos. Bien, es tan simple como eso, como considerar radio de curvatura infinito en la ecuación del dióptrio esférico. Bien. Es decir, ¿qué situación tenemos? Vamos a suponer dos medios, índice de refracción del primero n, índice de refracción del segundo n', ¿no? Que es la ecuación que tenemos aquí, ¿no? En la del dióptrio plano. Tenemos aquí un objeto, un punto objeto que emite un rayo de luz luminoso, ¿vale? Llega a la interfase, aquí tenemos la normal, y se refracta, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos aquí, este sería el ángulo, digamos, de incidencia y este sería el ángulo refractado, ¿vale? Entonces, si prolongamos el rayo refractado, veis aquí la prolongación, esto cortaría, imaginaros otro rayo de luz, ¿vale? Un rayo de luz que llega perpendicularmente a la interfase, que ocurre que no experimentaría refracción, sino seguiría perpendicularmente en el siguiente medio, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros prolongamos, repito, si prolongamos el rayo refractado en su intersección con ese otro rayo luminoso, tendríamos un punto P'. Bueno, pues la distancia que hay entre la interfase y ese punto P' es lo que se conoce como profundidad aparente, ¿vale? S' es la profundidad aparente. Sería la profundidad, imaginaros aquí una persona, ¿vale? Que está observando el objeto, imaginaros que esto es agua y esto es aire, un estanque, ¿vale? Agua-aire. Entonces hay una persona que está viendo un objeto en la profundidad de un estanque, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la persona, el rayo de luz que le llega es este. Entonces esa persona está observando el objeto con una profundidad que no es real. No es la profundidad real a la que se encuentra el objeto, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa profundidad que no es real se llama profundidad aparente. A la profundidad real a la cual se encuentra el objeto, que sería esta distancia de aquí, S, pues eso se le llama profundidad real, ¿vale? Entonces tenemos dos profundidades, la real, a la que se encuentra el objeto, y una aparente, que es la que nosotros observaríamos, repito, porque el rayo de luz que nos llegaría sería el refractado. Bien, entendiendo que estamos observándolo desde aquí, ¿vale? Observando que estamos viendo el rayo de luz desde aquí, ¿vale? Así que este ojo, digamos, estaría aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues
tenemos esa relación, ¿de acuerdo? En esta otra figura que he puesto aquí a la derecha, ¿ves? Vemos que los rayos que están poco inclinados, ¿de acuerdo? Estos rayos de aquí que están poco inclinados, dan lugar a una misma imagen, es decir, fijaros, ¿vale? Estos rayos y este rayo de aquí en sus prolongaciones, esta sería la prolongación, llega a un punto O', perdón. Los rayos que estarían poco inclinados serían estos, ¿vale? Estos rayos que estarían poco inclinados, este de aquí y este de aquí. Estos serían sus rayos refractados con sus correspondientes normales, ¿vale? En sus prolongaciones vemos que forman una misma imagen O', ¿vale? Tendríamos una profundidad aparente igual, ¿vale? Dan lugar a la misma imagen. Pero sin embargo, si la inclinación va aumentando, si la inclinación es apreciable, por ejemplo este rayo de aquí, tendríamos una refracción, un ángulo refractado más alejado de la normal, entonces pues formaríamos una imagen distinta O', con una profundidad aparente menor, ¿de acuerdo? Entonces, claro que ocurre que cuanto menos inclinados estén los rayos, voy a borrar esto, ¿vale? Cuanto menos inclinados estén los rayos, se van a acercar a profundidad aparente, se va a acercar a profundidad real. Y cuanto más inclinados sean los rayos, pues al alejarse el rayo refractado más de la normal, pues la profundidad aparente se va a alejar de la profundidad real, ¿vale? Bueno, pues tenemos estos conceptos en los dioptrios planos, ¿vale? Por un lado la ecuación general, la marco de nuevo, que es esta de aquí, y esos conceptos de profundidad donde S' y S vuelven a ser los mismos, serían las distancias S, la distancia del, en este caso el vértice. Claro, el vértice estaría aquí, ¿vale? El vértice estaría, pues, consideramos que estaría aquí, ¿vale? Distancia del vértice al punto objeto y S' sería la distancia del vértice a un punto P', donde esa distancia S' sería una distancia aparente, que nosotros observaríamos debido a la refracción que experimenta el rayo de luz, ¿vale? Corto aquí y sigo con el siguiente.